Buenas noches, como todos los días lunes, Palabra de Poeta, un programa de Chile, País de Poetas. Vamos a empezar presentando al equipo: Elba David Catalán, Cristian Oyarzo en los controles, Anita María, que hoy día no nos va a poder acompañar, y quien les habla, María Loreto Zamora. Nuestra invitada de hoy, una mujer con mucha fuerza, ¿cierto? Con mucha historia, que nos va a sorprender con sus confesiones. Calixta Gabriel Chiquín, de Guatemala. Buenas noches, Calixta, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Un gusto para nosotros tenerte. Gracias. Elba. Calixta, un honor para nosotros tenerte en nuestro programa Palabra de Poeta. Ux, Petenik, Nana Calixta. Nana Mateos, Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, partes tú, Loreto, parto yo. Parte nomás, por favor. Bueno, Calixta, bueno, te vamos a ir dando palabras para ver que nos cuentes un poquito qué te dice o qué nos cuentas de lo que te vamos a ir contando. ¿Qué nos dirías tú de la Hacienda Vieja? Pues Hacienda Vieja es un lugar donde está el clima más cálido. Históricamente esas tierras lo había invadido Pedro de Alvarado. Entonces eran sus fincas, por eso se llaman haciendas. Pero en 1871 fue declarado como municipio, donde los abuelos de su propia tierra tuvieron que pagar con oro para dar a Andrés Girón, un descendiente de Pedro de Alvarado, para poder independizarse Poaquil como finca de ese entonces. Y Hacienda Vieja es una tierra muy productiva de frutas, verduras, y tiene sus ríos cerca, está como que está colindante con los ríos, y la gente es una aldea que conforman 3 pueblos. Están los quichés en la parte norte, y en el centro estamos los cachiqueles, y en el otro lado es otra aldea vecina que están los mestizos, y nos divide un río en cada lugar. ¿Y ahí naciste tú, Calixta? Yo viví, sí, allí nací yo hace muchos años, hace 65 años, y en ese entonces, pues, uno no cerraba las puertas, ¿verdad? Toda la gente, no había ladrones, la gente era muy sana en todo sentido. También yo recuerdo en mi juventud, la gente si mataba un ganado o una vaca, todo mundo comía carne, se juntaba toda la aldea y se hacía una comida colectiva, y la carne que sobrara, ya sea cocido o crudo, se reparte entre todas las familias que estaba para ir, y no era aquello que uno comía carne y el otro no tenía comida, todo era compartido. Compartido, qué lindo, Calixta. Se llama Chunsamaj, algo así dicen ellos, yo te doy y tú me das. Y luego también en cuanto había mucho trueque. Por ejemplo, si usted tiene huevos y yo llevo el queso, y yo le pido, usted tiene huevos, entonces usted me da huevos y yo le doy un queso. Hermosa forma. Entonces, hermosa forma de vida. Calixta es una rica forma de vida. Y más me impresionó ahora que con esa pandemia, como yo siempre un poco me gusta la investigación y la observación, y resultó que también volvían la gente a hacer esa misma práctica en el inicio de la pandemia, cosa que ya se ha perdido con el tiempo, porque la gente, algunos tuvieron más dinero, otros menos, y como que ya se fraccionó la clase social, ya no era aquella época de mis padres, los años
1920, ¿verdad? Para adelante. Entonces la gente era más solidaria, tenían más hermandad, más humana la gente que ya en estos años, pero en ese entonces la gente no había carreteras, todo era caminos extravías donde tampoco la gente tenía calzado, todos estaban descalzos, caminaban. Yo recuerdo hasta los 23 años dejé yo de caminar con mi papá. A los 14 años compré mi primer par de kites que costaron 40 centavos. Yo los adoraba. Nuestros juguetes eran los chicuyes, que son como los frutos de los pinos. Y hacíamos nuestros juguetes. Yo no conocí ni un juguete artificial o una muñeca plástica. Todo el ambiente en sí era sano. No se usaba el abono químico, todo era orgánico, que la misma gente lo producía porque no utilizaban el plástico, hablando de la contaminación ambiental. Toda la gente mentalmente, espiritualmente, socialmente, era más sana, era más solidaria, era más espiritual. Hermoso recuerdo, Calixta. Calixta, sí, hermoso recuerdo. Sí. Gracias, Calixta, gracias por lo que nos estás contando. Loreto ahí te va a preguntar algo más. Muy bien. Es maravillosa la vivencia que tuviste desde niña. Sí, sí, porque era la manera de vivir de los pueblos ancestrales, ¿cierto? Después, entre comillas, la civilización, entre comillas, fue la que cambió todo eso, ¿cierto? Calixta, yo te quiero dar una palabra y que tú me converses acerca de ella, y es la palabra compromiso. Bueno, yo pienso que mi compromiso es una cosa que cada ser humano ya lo trae desde la procreación. Porque yo desde que crecí, como no habían escuelas, entonces empecé a estudiar, pero solo en el idioma maya cachiquel, no hablaba español, era monolingüe en la escuela y los que nos daban clases no eran graduados como maestros, entonces solo llegamos a cuarto de primaria. Pero ya de cuarto de primaria, como buena rebelde, le dije a mi papá que me trasladara al pueblo a 12 kilómetros para ir a sacar la primaria. Después de eso, igual luché para que tuviera una beca y empecé, como la visión era un poco de ver toda la comunidad muy pobre, muy marginada, entonces yo quería hacer como quien dijo uno, cambiar el mundo. Era un sueño tal vez un poco obsoleto, pero yo sí miraba que había que hacer algo y que pensaba que a través de los estudios yo podría apoyar o ayudar a la gente. Y en esa época también la gente no hablaba español, ¿verdad? Y no había centros de salud ni puestos de salud. Todo era la medicina era la medicina maya que se aplicaba en las comunidades, pero como uno va saliendo, uno va a ir o a perderse o a cambiarse o a transformar la sociedad. Entonces hay muchos caminos para escoger y es un poco más, de allí nace como la lucha para mí, que todo el tiempo empecé a alfabetizar. Cuando empecé mi secundaria, yo alfabetizaba, y como me gusta el canto, mi papá me enseñó a tocar guitarra cuando era chiquita, entonces yo tocaba y bailaba. Me gusta el arte desde ese punto de vista. Y así fui hasta que un día, por necesidad de aprender mejor el español, pedí a un catedrático de literatura y de filosofía que me diera clases de gramática. Pero resultó esa broma de clases a poesía. Resulta que él es un literato, que él daba clases de teatro, clases de declamación, de poesía y de literatura, o sea, en general. Y de allí nace toda esa ilusión o sueño, y también como ser portavoz de los sin voces, ¿verdad? Entonces empecé yo a escribir, pero no era para que un día tenía que ser, pero resultó hasta salto al 78, cuando hubo una masacre en Panzós, allá en Alta Verapaz, de 300 campesinos por un general comandante o sea, el presidente de la República mandó a
masacrar al pueblo, yo escribí un poema que no me di cuenta que era un poema revolucionario y se publicó por primera vez en el 78. O sea, yo empecé a aprender a escribir español, en otras palabras, en el 74. Y así fue que yo me fui caminando y un poco bien y hasta a la fecha considero que estoy aprendiendo el español y sobre todo a rimar porque es lo que más sufro con el movimiento de poetas. De verdad, yo escribo un poema libre y más cuando nos dejan temas libres me cuesta mucho porque yo estoy acostumbrada a inspirarme de lo que yo siento, de lo que yo veo, lo que me rodea y la injusticia sobre todo. No me parece justo todo lo que hacen los gobiernos en turno, ¿verdad? A la gente de clase pobre. Calixta, entonces si redondeamos un poco la idea, ¿tú me dirías que tu compromiso es con la educación de tu pueblo? Sí, siempre más me he inclinado más en el campo social, porque yo al final de todo eso, uno es que un poco me metí más en la cultura como consejera y a partir de eso me metí más también en la investigación y en el campo social para apoyar. He apoyado grupos que han viajado los trabajadores en Canadá, he apoyado programas, he apoyado en la cuestión de la reforestación, en la cuestión de la biodiversidad y también he trabajado en el sistema jurídico maya y también el sistema de salud maya. Entonces, así hemos estado en diferentes campos, por eso le digo que más todo me enfoco en el campo social en general y un poco en el arte, ¿verdad? Que he dejado mucho todo lo que antes yo participamos mucho por la dicha que donde estudié, tuvimos estudiantina, orquesta y entonces teníamos clases de música, era muy lindo y también participamos mucho a nivel nacional. Pero cuando yo ya regresé a Guatemala por la cuestión de la guerra interna que sufrió Guatemala, entonces yo ya pues cambié un poco de dirección, ya me fui más en la parte militancia y política cultural de Guatemala. Muchas gracias. Oye, a propósito de eso mismo, Calixta, ¿qué recuerdo te trae la vicealcaldesa de la alcaldía indígena? ¿Cuál fue tu labor ahí? Bueno, en ese campo nosotros empezamos desde el 88, después de mi regreso de los Estados Unidos, porque veía yo la necesidad de retomar el valor de la cultura. Empezamos a crear una ONG primero. Empezamos a ayudar a las comadronas. Afortunadamente yo he tenido por mi nahual, tengo la facilidad de encontrar financiamiento. O sea, dicen los abuelos que tengo la credibilidad y me dan el financiamiento para apoyar. Entonces, a través de eso logramos comprar nuestra casa, unos terrenos para dar capacitaciones a la gente en general sobre temas de salud o sistema medicina maya. Y también vimos de allí, con el tiempo, pues se retomó la alcaldía indígena, ya que en Puaquil, desde los años 44, cuando se empezaron los partidos políticos oficial, ¿verdad? O formal, se desplaza bastante el sistema de jurídica maya, entonces los alcaldes ya se quedaron así un poco marginados y algunos desaparecieron. Pero hace como unos 15 años en Puaquil retomaron otra vez porque hay muchas, después de los acuerdos de paz que se dio en Guatemala en 1996, está allí un apartado donde apoyo al sistema jurídico maya. Entonces, Puaquil retomó de nuevo y entonces allí nos metimos otra vez para apoyar. Y como ya teníamos nuestra casa, entonces allí se utilizó como oficina y allí está funcionando. Y como eso se cambia cada 3 o 4 años esa función, que es un
un servicio de 4 años para estar como en el consejo de la alcaldía indígena. ¿Y eso está como en allí Poaquil? el que gana el voto como ¿Ya? alcalde, se queda de alcalde y la que saca el segundo puesto se queda como el vicealcalde, y a mí me tocó el 2, me quedé como vicealcaldesa. Y empezamos a hacer algunos cambios allí. ¿Qué periodo fue ese? ¿Cuánto tiempo duró tu periodo? 4 años. 4 4 años. años. Y de allí, en ese proceso, en el 2012, está la cofradía ancestral. Ellos empezaron otro problema que tenían, que las tierras comunales, cuando se compró Poaquil, eran los mayas que administraban esas tierras comunales, que son como 66 caballerías. Ya. Y entonces... ¿Todo eso en Poaquil? ¿Todo eso sí, en Poaquil? Ya. Sí, eso antes, como toda la gente llegaba a traer leña en esos grandes cerros, es para los nacimientos de agua. Pero resultó que uno es que la Iglesia Católica obligó al pueblo para que entregara las escrituras del pueblo, pero esas tierras comunales, cuando se registró inicialmente, estaba a nombre del pueblo, no a nombre de una institución ni de una gente. Entonces, cuando quitó la iglesia, agarró parte del terreno. Hubo una negociación entre iglesia y alcalde municipal, que es el partido oficial de turno, se pasa en las manos de la municipalidad. Entonces le cayó polilla a los árboles. Y entonces esto talaron más de 2 hectáreas de árboles, pero nunca reforestaron. Y al ver eso, la cofradía ancestral, como que después de que se habían quitado y estaban vendiendo y talando los árboles, empezaron un proceso legal para que ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el 2012, y ganan el caso en el 2016. Entonces la Corte Suprema de Justicia da el dictamen a favor de la cofradía para que se regrese esas tierras comunales en manos de la cofradía ancestral. Entonces, durante ese tiempo se ha buscado financiamientos para hacer la reforestación. El año pasado se reforestó como 12,000 árboles. Y este año otra vez, más la legalidad, que ha sido una lucha fuerte de la parte de la cofradía con la ayuda de la alcaldía indígena. Esos son como 2 instituciones que están trabajando coordinadamente, paralelamente al sistema oficial. Calixta, te hago una pregunta antes de pasar a Loreto. ¿Esos dineros que financia la reforestación que está haciendo Guatemala en Poaquil y toda esa zona, ¿de dónde viene ese dinero? Según tengo conocimiento, son 3 fuentes. Aquí hay ONGs que también trabajan internacional, ¿cierto? Ambiental. ¿Perdón? Es internacional, es ayuda internacional. Tenemos una, voy en orden. Uno que se llama Kikotén o Kichín en San Martín, Jilotepec, es una ONG que también trabaja con la cuestión de la reforestación, ha dado un financiamiento. Y luego está la otra ONG que da asesoría técnica y da para las semillas. Es uno que está en Chimaltenango, que se llama, se me olvida en este momento el nombre. No te preocupes, y luego está ACNUR, que es la internacional. Entonces, ellos dieron 22,000 quetzales. Son $22,000. Ese dinero sirve para la formación o educación de las comunidades, ya que Poaquil tiene 37 comunidades y 9 aldeas. Entonces, todo eso hay que recorrer, y se ha hecho un folleto
de acuerdo donde está el contenido, todo el procedimiento legal que hizo la Corte Suprema de Justicia y el logro que alcanzó la Cofradía Ancestral y Alcaldía Indígena para hacer la promoción por los diferentes medios, digamos, en el Ministerio de Educación, en Salud y también en los radios comunitarios en Coaquil, que son dos. Está el río Motagua y está el estéreo de San José en Coaquil. Gracias, Calixta. Súper interesante la información que nos entrega. Y yo sé que estás atrás de todo eso. Es importantísima la labor que tú cumples con tu pueblo y tu gente. Solo Loretito. estamos apoyando. Sí, gracias. Y yo por esto mismo que dice Elba, es que me gustaría preguntarte, porque yo la verdad es que estoy un poco ignorante en esto. Entonces me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Guatemala? yo estoy en el altiplano de Guatemala, que es un municipio que se llama San José Poaquil, departamento de Chimaltenango, Guatemala. De Guatemala, el municipio está a 110 kilómetros de distancia. Es un pueblo como de 18,000 habitantes aproximadamente. Un 98% es población maya y hablamos el idioma materno un 90%. Ah, ya. ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando tú hablas de reforestación, ¿por qué hay que reforestar? Porque hubo un arrasamiento, hubo un aprovechamiento del recurso. ¿Qué pasó que ahora están reforestando? Fíjese que como ha estado en manos de diferentes administradores, uno porque estuvo en la administración, lo tuvo la iglesia, luego lo tuvo la municipalidad, que son décadas, y en esa época casi fue un descuido, no hubo mantenimiento, la gente siniestra iba a cortar árboles y hubo exportación de madera y luego le cayó ¿cómo se llama esa enfermedad de árboles que ahorita se me va el nombre? También bajaron 2 hectáreas de árboles, entonces es bastante. Son como 120 cuerdas o manzanas de terreno, entonces una cantidad de árboles, entonces todo eso hay que reforestar y nosotros solo llevamos cada año 12,000 árboles que estamos sembrando, un poco más. Y luego también estamos haciendo semilleros y luego también estamos, como era la cuestión, algo de salud, algo de la cuestión alimentaria, para poder también hacer víveres, recuperar las semillas ancestrales, ¿verdad? Porque como nos están contagiando con las semillas así transgénicos, entonces tratamos de utilizar nuestras propias semillas que utilizaron nuestros abuelos, ¿verdad? Los mayas. Y en eso seguimos. Pues es un trabajo grande que la alcaldía indígena, pues no es tanto su trabajo de hacer proyectos, pero la necesidad pues lo está haciendo, ¿verdad? Administra la justicia y a la vez también hace algunos proyectos que no es su fin primordial. Muchas gracias por la información. Sí. Oye, Calixta, de tu punto de vista como haj-ij, espiritual cachiquel, ¿cómo ves tú la cosmovisión de los descendientes de los pueblos mayas? ¿Cómo ves tú esa cosmovisión? ¿Hay respeto? ¿Hay ese apego hacia los 4 elementos? A la Pachamama. Bueno, en Guatemala, ajá. Bueno, yo diría que, como yo les dije, acuérdense que la invasión en Guatemala, o le llaman conquista, hubo realmente, aquí hubo la Inquisición en los pueblos indígenas. Por ejemplo,
no recuerdo exactamente el año, vinieron los misioneros dominicos, dijeron que el que no tenía una cruz encima de su iglesia era matado, imagínense. Entonces habían dos cosas que hicieron, el que usaba temazcal, o sea, el sauna, el agua caliente, también era condenado a morir. Entonces algunos mayas desaparecieron su sistema de baño de vapor o sauna, que lo usan también en otros países. Sí. Y también eso como una obligación o estratégica, tuvieron que poner la cruz en la punta de sus casas cuando había el censo o la supervisión, si ya eran católicos o cristianos, entonces miraban la cruz allí, eso sellaba que ellos ya habían creído en Cristo. Entonces eso fue tan terrible y que algunos por miedo lo adoptaron. Aquí en Guatemala hay una costumbre, yo no me acuerdo ahorita en español cómo le llaman, donde hay una mezcla del cristianismo con la espiritualidad maya. Están haciendo ceremonias mayas, pero están invocando santos y dioses y espíritus de Occidente. ¿Ya? Y los mayas tienen sus... Entonces hay una mezcla por un lado, pero por el otro lado hay otro grupo de mayas que está la resistencia cultural, donde estamos nosotros como organizaciones y como guías espirituales. Se llama IJ, o sea, es el conocimiento, el mediador de la casa o del pueblo con el Padre Sol, ¿verdad? Que a través del Padre Sol se conecta o se canaliza todas las energías para las personas, para la limpieza, para sacudir las enfermedades, ¿verdad? O las malas energías, como digan, ¿verdad? Porque el humano hay que limpiar su aura, porque eso es lo que también nos afecta. La gente está más enferma espiritualmente que físicamente. Entonces, hay que tratar mucho eso, ¿verdad? Es según la cosmovisión indígena. Y eso lo hacemos todos los pueblos indígenas del mundo. Es súper importante que lo que dices tú, Calixta, y con la visión holística, en el caso de tu sabiduría, los jóvenes del pueblo maya o de Poaquil o de ahí de los alrededores, ¿practican eso? ¿Lo practican los jóvenes? Algunos sí lo hacen porque la necesidad, la sobrevivencia, por ejemplo, en eso de la pandemia, mucha gente que son carismáticos, son evangélicos. Hay un dicho que decimos nosotros, en nuestros pueblos, en cada esquina hay una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero predominan más la evangélica, pero eso se dio con la guerra interna que hubo en Guatemala, que promovió el presidente Ríos Montt. Él se graduó en Eureka, trajo la iglesia de Estados Unidos, que son los mormones en Guatemala, donde realmente afectó mucho la cultura maya, porque así decían, si quería la Biblia o quería frijoles, o si aceptaba la Biblia, entonces tenía frijoles, o sea, le daban de comer, pero si la gente no aceptaba la Biblia, lo mataban. O sea, se llama Beans and Guns, o Bible on Guns. O sea, la muerte, las armas, o la Biblia, o el frijol, o la muerte. Tremendo, Calixta, tremendo. Sí. Horrible. ¿De qué año estamos hablando, Calixta, más o menos? Ya estamos hablando en el año 1982 para adelante. O sea, ahora. No es tan antiguo. Guatemala tuvo una guerra de 36 años. Y en esa época muere mi lindo doctor René Castillos en 1967. 1967. Entonces, sí, 1967 muere doctor René Castillo, o más bien lo quemaron, porque era triste la historia que vivió Guatemala, corrió sangre. Había el expresidente, ¿cómo se llama? Pérez Molina, dijo en esa época que comandaba un grupo del ejército o de soldados, decía él, indio visto, indio muerto.
Entonces nosotros, como le digo, hemos vivido no solo el genocidio, sino el etnocidio, más bien el pueblo maya en general. Y sobre todo donde vivimos los pueblos originarios o los pueblos ancestrales son donde hubo más masacres y también se practicó un sistema, lo que se practicó con los indígenas de Norteamérica, donde hay que darle comer al coche para que no haga bulla. Y el otro sistema que usó Ríos Montt era matar el guerrillero en el vientre de la madre, y porque correr en las montañas era más difícil y costaba más dinero. Entonces era matar a la mamá o sacar el feto y matar al bebé. Y era una situación tan dolorosa, tan terrible. En mi Súper caso, fuerte, Calixta. En mi caso, con mi familia, nosotros, para mí, como era joven todavía, para mí era broma. Íbamos a dormir bajo los aguacatales, dejábamos nuestras chozas porque nunca sabíamos a qué horas en la noche venían a matarnos. Entonces, nosotros contentos en los matorrales durmiendo, ¿verdad? Y pasamos así como un año. Y yo tal vez estaba como, no me acuerdo, no sé si empecé en el 78 o 77, dormíamos bajo los aguacatales. Mis papás no dormían en la casa, o a veces quedábamos las mujeres y los hombres se escondían porque Claro. no se podía, era tiempo de guerra. Sí. Fue muy doloroso, Calixta, todo ese proceso. Pienso que tienes una tremenda responsabilidad y lo que estás haciendo es maravilloso, Calixta. Yo te realmente una admiración que siento por ti. Somos sobrevivientes. Gracias. Sí, pero tienes mucho por hacer, Calixta, y tienes la firmeza y la convicción, que es lo más importante. Gracias, Calixta. ¿Loretito? Sí, la verdad es que yo estoy bien impactada porque es una historia bastante reciente. Sí, pues. Sí, Calixta, y hoy día que he ido cambiando de acuerdo a las inquietudes que tú has planteado, he ido cambiando mi esquema porque para mantenernos en el tema. Hoy día, ¿cómo es la situación del pueblo maya en Guatemala? Ay, nosotros, como siempre, seguimos luchando en diferentes niveles. Uno en el campo desde el rescate de la cultura, la retoma de la cultura y la defensa de nuestros lugares sagrados. Ahorita una de las luchas que estamos haciendo como pueblo o un grupo, estamos allí como 4 frentes. Está el grupo de arqueólogos que trabajamos juntos, digamos, vía virtual. Y otro está un grupo se llama Común Ajab, quiere decir el grupo colectivo de guías espirituales. Y hay varios grupos, y luego están los abogados, el grupo de abogados mayas y otras organizaciones. Estamos viendo que resulta que crearon un decreto que se llama Decreto 5923 prehispánico. Y resulta que con este gobierno va a la vía de la privatización de las ciudades mayas o antiguas para los pueblos mayas o lugares sagrados. Y ellos le llaman sitios arqueológicos para varias cosas. Entonces estamos luchando eso. Ya se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, por un lado. Por otro lado, que se ha hecho unas excavaciones allá en el Petén que se llama en Piedras Negras. Sí. Resultó que se sacaron allí un trono y un dintel. Sí. Se llama dintel 3. Sí. Y uno de estos mandaron al Museo de Nueva York para su exhibición. Y luego el otro está en uno de los museos en Australia. Y todo eso nosotros estamos tratando de que eso se sacó ilegalmente, porque son piezas maestras que son inamovibles en el país. Y sobre todo sin previo consulta al pueblo maya, o a los pueblos indígenas.
Entonces, en esa lucha estamos en general en Guatemala en este momento. O sea, uno desde el punto de vista en el legislativo para que se anule o se retire ese proyecto, este anteproyecto de ley, y el otro es de que se regresen las piezas que se han llevado para otros países, ¿verdad? El Museo Metropolitano de Nueva York. Y el otro, que es una máscara jade, se llevó en una exhibición en Australia. Entonces, Claro. esas son las dos piezas que estamos como que dice, luchando nosotros, más otros problemas, y el otro problema que estamos viendo actualmente es el despojo de la gente de allá del Estor Izabal, porque resultó que el gobierno de Guatemala negoció con Rusia para traer las vacunas a Guatemala, Sí. pero a cambio para que vinieran a explorar o a sacar y el explotar, oro, explotar el oro. Sí. sacar el oro de esas comunidades. Entonces ahorita ya hay líderes presos y algunos muertos. Y también se están violando los derechos y de las mujeres y despojo de tierras en ese territorio y la contaminación ambiental. Entonces es otra lucha que se está haciendo en este momento. Es súper importante lo que dice Gracias. Loreto Calixta. Hay mucha gente que no lo sabe y que es importante darlo a conocer, Calixta. ¿Ah? Que los pueblos y que, por ejemplo, como Petén, Tikal, que son pueblos sagrados, se les llaman ruinas arqueológicas, ¿cierto? Por el hecho que hay arqueólogos haciendo estudios, pero lo aberrante es que lleven piezas que se encuentran afuera del país y que no se les respete, ¿cierto? Lo sagrado y lo ancestral del pueblo indígena maya. Eso es súper importante. Yo te Sí. quiero hacer dos preguntas, Calixta, pero porque no me quiero perder nada. No quiero dejar de preguntarte nada. Dos cosas. Primero, cuando empezamos la entrevista, tú nos contaste que en el pueblo en donde tú vivías solamente se hablaba en el idioma Cachiquel. cachiquel y que por eso solamente podían llegar hasta cuarto básico porque las profesoras no eran profesoras tituladas y no hablaban castellano. Primero quiero saber si eso ha cambiado. Y lo Si otro, ahorita ya no es... calma. Y lo otro que quiero saber es que uno entra a estos sitios de turismo y se ofrece mucho turismo acerca del pueblo maya y por las ruinas. Entonces quiero saber si esas ganancias del turismo son para el pueblo maya o si acaso también los pasan a llevar en eso. Esas dos cosas. Fíjense que eso es una cosa muy importante. Uno era que eso con los maestros se llama monolingües, solo llegaban a cuarto de primaria. De cuarto, quinto y sexto, uno tiene que ir al área urbana, o sea, al pueblo, para ir a sacar la primaria, para tener el primer diploma. Luego ya se va a secundaria, ¿verdad? Entonces ya no hay en el pueblo, tiene que ir a una ciudad donde haya oportunidad o pueda asistir. ¿Y eso Así sigue siendo lo mismo ya ahora no, que cuando tú eras pequeña? Sí, oh. ya ha cambiado bastante porque ya todos estos maestros monolingües que solo tenían sexto grado, ellos de primaria o tercero básico para dar clases, ahora ya solo, porque la idea de la educación es, como se dice, es castellanizar o alienarse uno que va a ser mejor que lo que estaba. Para eso era el fin de la educación, no era para que aprenda en su idioma y que respete su cultura como en otros países. Y en este caso, pues ya no, y estos maestros les dieron una oportunidad de formarse hasta sacar el magisterio. No recuerdo cómo se llama esa formación, pero sí los prepararon después de que nosotros salimos ya
10 o 15 años de labor. Después de eso ya se graduaron como maestros. Y luego, en cuanto a los lugares sagrados o sitios arqueológicos, el fin se le dice sitios arqueológicos por dos fines. Uno, por la cuestión del turismo, para atraer gente a estos lugares, y otro porque también es un espacio de exhibición para el turismo exterior. Y las ganancias, todo eso, el gobierno o INGUAT es el que lo recoge el dinero, y el gobierno llega a la caja, ¿cómo le llaman eso? La caja del Tesoro Nacional. Entonces, después de los acuerdos de paz en 1996, se ha creado instituciones, por ejemplo, de que la administración de esos lugares sagrados deberían de manejar los pueblos mayas, porque son ellos los nietos, los beneficiarios o los de sus abuelos, ¿verdad? Como nosotros no lo miramos como lugares arqueológicos, lo consideramos como bancos de nuestros abuelos, donde dejaron enterrados los tesoros, ¿verdad? Y todo lo que concierne a todas esas piezas que se excavan por los arqueólogos, esos son piezas para nosotros, y es sagrado, tiene un sentido científico, espiritual y pues también material, ¿verdad? Entonces ese dinero no llega al pueblo, más bien todo se va a las arcas del nacional. Calixta, cuéntanos un poquito cuántos idiomas se hablan en Guatemala. Yo tengo entendido que están tomados como idiomas. Aclárame un poquito eso. Y lo otro que mucha gente no sabe, que tú hablas 3 idiomas. ¿Y qué te motivó a escribir ese libro en 3 idiomas? Bueno, tal vez antes de eso, uno es que en Guatemala vivimos o convivimos 4 pueblos. El pueblo maya como número 1 por la población, que es los primeros que llegaron al territorio de acá en el centro. Luego están los hermanos Xincas también, que están en El Salvador y Guatemala. Y también están después con el tiempo, con la invasión, vinieron los africanos, que son garífunas. Entonces, digamos, como idiomas madres son estos 3 idiomas, más la cultura mestiza. Los mayas hablamos 23 idiomas. Y están divididos por diferentes, así geográficamente. El pueblo mayoritario está la cultura quiché, y luego están los cachiqueles, que soy parte de ese pueblo cachiquel, que lo cubre Guatemala, San Juan Zacatepeques, Antigua Guatemala y Chimaltenango, Sololá. Son 4 pueblos o departamentos donde hablan ese idioma, que somos el segundo número de población. Luego están los otros idiomas, chi y todo lo demás, ahí están. Y hay una ley que se sacó, se reconociera a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Tenemos una institución autónoma que se encarga de hacer todas las investigaciones concernientes a la cultura. Entonces, a través de esta instancia se gestionó una ley y se reconoce como idiomas nacionales del país. Están reconocidos como idiomas. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te motivó a escribir ese libro en los 3 idiomas? ¿Y dónde lo escribiste? Bueno, tal vez antes de contestar esa pregunta es bueno volver a un tema que, como hay tantas cosas, mi vida es como un rompecabezas y tengo como 18 novelas. La guerra nos dejó algo bueno.
porque al final con todo ese miedo y terror que vivimos muchos o perdimos familia, casas en todo ese destrozo y del tingo al tango, muchos mayas se fueron para Europa, Norteamérica, en otros lados. Entonces, así se han ido aprendiendo diferentes idiomas. Ahorita ya hay profesionales que hablan varios idiomas. Hay gente que habla 4 a 5 idiomas, hablan francés, hablan mandarina, hablan el inglés, hablan el portugués y hablan su idioma, y más el español. Entonces, en mi caso, pues como más bien me ayudaron para que yo escribiera, porque fue el primer lugar que yo aprendí a escribir poesía en español. Y hablo un 100% del cachiquel, pero con el tiempo me he sentido obligada a que yo tenga que escribir en cachiquel, porque ahorita los nuevos escritores realmente escriben muy bien en cachiquel. Entonces, sí, eso me motivó y afortunadamente encontré una editorial que generosamente incluyó los poemas en cachiquel para ser publicados, y por eso era para uno para el pueblo maya y el otro para los que no entienden cachiquel y otro para los hablantes inglés. Y eso lo publicó Yashté Foundation en California, Estados Unidos. Que lamentablemente el fundador de esa edición ya murió, pero sí ha ayudado mucho a los mayas para que se publicaran sus obras. En Guatemala es muy difícil que tengamos apoyo de los artistas así para nuestras publicaciones. Sí. No solamente en Guatemala, porque aquí tiene que ser por autofinanciamiento, si no, no hay ninguna posibilidad. Calixta. O por las municipalidades. Gracias, Calixta, Loretito. Súper interesante tu vida como activista, ¿cierto? Y tu compromiso con el medio ambiente, pero estás aquí por ser poeta, por ser escritora. Entonces yo quiero que me cuentes de eso. ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué te gusta escribir? Bueno, de mis gustos hay tantos temas. Uno es que yo, conforme yo veo mucho, la gente que escribe no habla mucho de la realidad nacional, de sus países. Entonces a mí me gusta mucho ver, observar la dinámica social, la política y todo eso es lo que me ha tocado vivir y observar. Y entonces alrededor de ese tema escribía más antes de regresar a Guatemala. El otro tema que me llama la atención es la parte ambiental, que a mí me gusta mucho. Siempre por la guerra vi que el ejército taló tantos árboles por caballerías en las orillas de las carreteras interamericanas, según ellos, para encontrar a la guerrilla. Entonces yo dedicaba mucho mis poemas a los árboles caídos, como los seres humanos, ¿verdad? Y se llama La Tierra Arrasada, era el que usó Efraín Ríos Montt con las comunidades y los bosques o las montañas. Eso es un tema fuerte para mí, el tema ambiental en todo sentido, ¿verdad? Y el tema de la mujer y el tema cultural y el tema político. Yo de verdad como a veces admiro a los otros que hablan tanto de poemas de amores, que aquí, que tus besos, tus abrazos y todo, y a mí no me nace nada de eso, porque mi vida no fue de dulces, fue de piedras, fue de machetes, fue de balas. Y yo recuerdo cuando trabajé como maestra en una escuela unitaria en Guatemala, en el camino dejaban sentado a un muerto, era como estrategia del ejército. Ya lo mataban y dejaban sentado allí. Entonces, si uno pasaba, supóngase que va a pie y si lo va a ir a tocar, y ellos están ahí escondidos para caer uno. Y así eran trampas.
y íbamos en la camioneta y siempre registraba si uno llevaba alguna arma o un vínculo con la guerrilla. Y yo, por suerte, en el año 1982 me tocó vivir en la casa de un espía en el tiempo del gobierno de Lucas García. Teníamos que trabajar en una escuela unitaria. Yo manejaba los 6 grados porque no habían maestros. Todos los maestros renunciaban en la aldea y yo, por ser joven, tenía mis 22 años, yo inocente fui a recibir la dirección y me quedé con todo, entregando mi vida. Y toda la gente me decía que si te hubieras quedado allí otro año me hubiera desaparecido porque ya mis hermanos se habían matado. Eso es otro capítulo, por eso les decía. Pero cuando veníamos también una vez, dice que mi papá escondido iba a ir a verme, a encontrarme a un lado de Guatemala, porque yo ya no pude entrar a mi casa, a mi aldea. Y él sintió la muerte, dice que sintió que se ahogaba. ¿Y qué pasa? Él sintió mucha, profunda tristeza. Y que si en ese momento yo estaba bajo combate allí en una de las camionetas, venía en camioneta para encontrarme con mi papá de regreso de la escuela cuando estaba en combate el ejército y la guerrilla, y la camioneta no hallaba qué hacer, si iba para adelante, si iba para atrás, era cosa de que se ponía uno loco. Algunos se tiraron y otros nos pusimos a rezar, y al fin el chofer decidió seguir caminando y nos pasamos, pero digamos que son segundos de muerte. Y rapidito la energía le llegó a mi papá, le impactó el miedo. Y él llegó, ¿estás bien? Me dijo, sí, le dije yo, pero fíjese que pasó eso, que estaba en un combate y nosotros pasamos en medio. Y las balas por las ventanas. Y son cosas que realmente eso te hace como ser un poco fría de todo. Y no es ponerse loco uno por un enamoramiento o ver la cara o el cuerpo de un hombre, más bien mirar o morís o vivís. Era una cosa, era espanto, ¿verdad? En tiempos de guerra. Y como he visto la guerra en Vietnam y no cambió nada con Guatemala porque los exmilitares de Vietnam vinieron a asesorar a los soldados de Guatemala. Hasta que yo llegué en Estados Unidos y empecé a hablarles así militando, contándose lo que había pasado en Guatemala, se ponían a llorar unos exmilitares que estuvieron en Vietnam, en Corea, decían que no sabíamos todo lo que había pasado, nosotros solo nos mandaron para ir a asesorar al ejército de Guatemala con toda la matanza y masacres que pasó, imagínense. Entonces eso realmente allí sí que yo quisiera abrazar un poema lleno de dulzura, de amores, de besos y todo, de apapaches, pero realmente no me ha salido aún. Oye, Calixta, y quizás no he encontrado el amor de mi vida. Y hablando eso justo te iba a guerra, preguntar. yo no pude, digamos, perdí esa etapa de enamoramiento. Justo te iba a preguntar yo si es que el amor había tocado tu puerta. ¿Perdón? Justo te iba a preguntar si el amor había tocado tu puerta, te digo. Sí. Te enamoraste, conociste el amor. La llamada interrumpió la voz, ya no escucho a distancia. Te digo si acaso el amor tocó tu puerta. Pues sí. Sí. Está bien. Sí, y lo pudiste concretar, ¿tuviste familia? No, por eso le decía, yo no estaba todos esos años, yo estuve como 10 años en un espacio de silencio yo pasaba llorando en el exterior, más bien como refugiada política, porque yo no tenía tiempo para pensar en un hombre o hacer mi vida, más bien yo quería morir como murieron mis hermanos, ¿verdad? Claro. Fue como durísimo. Decimos nosotros, en tiempos de guerra no hay tiempo para pensar en el amor, en el romance, no hay tiempo, es una cosa de
sobrevivir, o te morís o vivís, eso es todo, en todo sentido, porque también pasas una agonía que no sabes si vive en tu familia secuestrada, no sabes si ya murieron, y uno no puede comer tranquilamente, no puede dormir tranquilamente, pero hubo un momento muy triste también que yo pasé, porque yo empecé a jalar, ¿verdad? Empecé a tomar licor. Tenía una religiosa y un cura guatemalteco, y nos estábamos a echar los tragos, pero mi fin era morir, ¿verdad? Y resultó que un día yo me emborraché, pero yo quería morir en una parroquia. Cuando apareció una virgen, pero yo vi que era la Virgen del Rosario y llena de luces, y llegó como a la 1 de la mañana y tocó mi matriz y me dijo, no llores, algo así como que me dijo que no me pusiera triste, mi hija, me dijo. Y desaparece ella, y eso a mí me asustó, como que cambió tu forma de link ser, de mental, pensar. ¿verdad? Que ya no quise morir. Pensar en la muerte, por un lado. Por el otro lado, que como también me puse muy mal, entonces yo tuve que ir a refugiarme en las montañas con los indígenas, y me llevaron allá para darme la medicina indígena con los lakotas. Y ellos me dieron el sagrado peyote para hacer mi autoterapia. Y con eso yo logré, con esa sagrada medicina, hay una palabra científica que utilizan algunos, el desdoblamiento, que uno se tiene que dejar el cuerpo y volar. Ajá. Y allí vi que logré ver a mis hermanos y que ya estaban muertos, estaba entre los muertos. Y eso me permitió como que aceptar que ellos al fin ya estaban muertos, entonces ya puedo estar un poco tranquila, ¿verdad? Aceptar la muerte de mis 3 hermanos. Luego pasa otra etapa donde el problema legal, ¿verdad? Con la migración. Tuve la oportunidad de tener asilo político. Me llevaron para tomar la decisión, pero iba con un cura, me dijo, si tomas asilo político, no puedes volver. No vas a poder militar. Claro. Así que tomas esa decisión. Perdón. Y yo dije, yo regresé, no quise firmar, regresé, quería continuar militando en Estados Unidos, hablando sobre la injusticia en Guatemala. Pero no usaba mi nombre, utilicé mi apellido, otro nombre. Y me ponía una bolita aquí enfrente como que yo era de la India, no era maya. Ah. Bien. Y así pasé, o sea, yo hacía teatro conmigo mismo. Y pasé los años, y entonces un día dije, bueno, acepto de ser tomado por migración, ¿verdad? Que me van a agarrar en una parada, me voy a la cárcel. Allí voy a escribir y voy a concientizar a la gente en la cárcel. Me eché yo el trabajo o la meta de que si voy a estar preso por mi pueblo. Pero cuando yo tomé esa decisión, ya nunca tuve miedo y nunca me agarró migración. Pero como había una congregación de Estados Unidos que se llaman Sisters of the Presentation, hermanas de la presentación, en San Francisco. La hermana era una revolucionaria, una militante, una hermosa mujer, Margarita Cafferty, se llama Cafferty. Y ella me conoció como mi ángel. Vino a Guatemala como a verificar, ¿verdad? Vino a encontrar a mis papás desplazados porque ya nos habían quemado la casa, no teníamos ya, bueno, habíamos perdido maíz, frijol, casa, todo quemado. Mis papás se desplazaron después de la muerte de mi último hermanito. Cuando ella vio eso, dijo, no, dijo ella, yo la congregación te va a adoptar como hermana laica.
Y yo todavía por ignorancia le digo, no, pero si yo me quiero casar, le dije. Ella dijo, no, si tú te puedes casar, pero vas a ser miembro de nuestra congregación. Y de allí busqué ayuda y otra amiga muy preciosa en Estados Unidos, ella vendió sus joyas de plata que tenía en dólares y buscaron a un abogado, pagaron con ese dinero el abogado y un poco que yo trabajé. Yo no trabajaba como trabajaba 12 años, solo 12 horas por semana, solo por comer, no era por hacer lujos. Pero cuando, entonces así hasta que se formalizó la relación con las monjas como miembro laica de la congregación, o miembro laica de la congregación, y por el otro lado trabajó el licenciado, se llama Mark Wonderhout, algo así se llama. Trabajó mi estado legal y quedé allá un tiempo residente de los Estados Unidos. Yo le digo hundidos, no unidos. Ya logré sacar mi permiso, fui a Italia, mi primera vez a Europa, a sacar mi visa de entrada legalmente a Estados Unidos otra vez, y en Nueva York dejé perdida mi maleta por no saber pasar la migración o aduana. Llegué a Estados Unidos, no llevaba mi maleta, en fin, que eran unas novelas de vida. Y tienes entonces, mucho para escribir, a los Calixta. pocos días fui a otras ceremonias indígenas a las montañas del Lake Tahoe, con los indígenas, con el sagrado peyote, y yo ya me sentí fortalecida, empecé a manejar el peyote, pero en eso un día llegó una comisión de las abuelas, unas abuelas preciosas, ancianas, y me hicieron una operación en la cabeza, dijeron, este es de gringo, dijeron, sacaban en mi cabeza toda la basura gringolandia, y que me fueron a pedir que yo tenía que regresar a Guatemala. Y cabal, cuando fui a la ceremonia indígena de la montaña, de por ahí, por Lake Tahoe, allí en el tent, o en una carpa, el maestro médico indígena dijo, ya estás lista para regresar a tu tierra, mi hija, me dice. Tú ya eres guía espiritual, pero nosotros no te damos acá el báculo, me dice. Allá te tienen que dar, allá está tu misión. Allí vino el problema, yo no tenía dinero guardado ni para mi pasaje, no tenía nada pues para volver a Guatemala. Y como había trabajado mucho, se había recaudado fondos para ayudar a los refugiados en México y en Guatemala. Habíamos formado un comité y ellos dijeron, agarramos parte de ese dinero, te mandamos a Guatemala. Vine a ver a mis papás. Cuando entré en Guatemala, realmente mis papás estaban en una situación inhumana. Y eso tocó el alma, ¿verdad? Porque encontrarlos a ellos así, sin nada, pobres y recomendados, estaban refugiados. Y yo me sentí muy culpable. Y un día mi papá me dijo, mi hija me dijo, nosotros vamos a morir, me dijo, y no tenemos ni un hijo que nos cuidó, me dijo. Y yo le dije, yo aquí estoy, le dije, no, me dijo, tú nos has dejado y no estás con nosotros. Yo me puse a llorar, a llorar. Bueno, me dolía el dolor de ellos y me dolía y lo que yo había hecho, mejor me hubiera muerto. Y entonces le dije, te voy a demostrar, le dije a mi papá, y regresé a Guatemala. Y claro, los soldados de mi pueblo habían base militar en Poaquil y empezaron a investigar que si yo venía de la guerrilla o dónde estaba. Y como yo tuve la dicha, pues siempre he sido afortunada por los abuelos. La Brigada de Paz Internacional, yo tenía contactos con ellos en Guatemala, me pusieron a una alemana de guardaespaldas aquí en mi casa. Ella vivió conmigo un tiempo cuidándome para que no me hicieran nada los militares. Pero en eso, cuando yo supe que el militar me estaba o el comandante me estaba buscando, yo ya no vine mucho a la casa, empecé a pedir posadas con conocidos, ahí me quedaba para cuidarme, ¿verdad? Y se pasó el tiempo, al final conseguí un chance, ¿verdad? En Guatemala, porque un amigo que me conoció de joven me dio un trabajo, pero yo no sabía mayor cosa, ¿verdad? Empecé de cero en Guatemala.
de trabajo, de dinero, toda una vida nueva. Y apoyando a mis papás en el sentido moral y un poco material. Eso es la historia de mi llegada a Guatemala. Es fuerte, Calixta, pero dejas un ejemplo tremendo de resiliencia, de apoyo, de constancia, de compromiso. perseverancia y la lucha por tu pueblo, que es maravillosa, Calixta. Eres un ejemplo de mujer, eres un ejemplo de haj, porque realmente eres una guía espiritual. Querida Calixta, ya ha pasado más de 1 hora 21 minutos, pero yo no puedo no preguntarte, porque siempre estás bella, hermosa, con esa forma espiritual que tiene, y además con tu huipil, cuéntanos de tu huipil, para quitarnos un poco la pena. Cuéntanos del huipil. ¿Del cual? Huipil, el que llevas puesto. Ah, sí. Fíjese que yo les cuento un poco, mi huipil es de un municipio de San Antonio, Aguascalientes, Guatemala, de Antigua Guatemala. ¿Ya? Es un huipil que tiene doble cara. Si yo me pongo el de adentro, es lo mismo, es un tejido profesional, que es un lugar turístico allí, entonces los precios de los trajes son inmensamente caros. Sí. Cuesta 2.500 quetzales, como casi $1.500, más o menos, o $1.000. Son finísimos y bellos con el colorido. ¿Esos son hechos a telar de cintura? ¿Cómo? ¿Son hechos en telar de cintura? También tengo uno original. Solo que saber si se mira. Allí está. Es bellísimo. Esto es totalmente hecho a mano también. Precioso. De otro municipio. Muy Cada colorido. región tiene su huipil, cada región tiene su huipil. Bueno, hay una historia, los mayas, según las estelas, tenían una indumentaria antes de la invasión española, aunque los españoles dicen que ellos pusieron los colores para poder clasificar a los pueblos en el tiempo de la colonia como esclavos. Pero los mayas sí, históricamente tenían ya su traje. Ajá. Así es. Es riquísima la vestimenta. Maravilloso el colorido. Tienes Sí, unos gracias. maravillosos. Calixta, lamentablemente, como decía Elba, estamos pasaditos en el tiempo. Así que vamos a tener que hacer una entrevista más adelante para terminar los detalles que se nos quedaron. Pero por hoy día nos puedes dar un mensaje para quien tú quieras y leernos algún poema o cantarnos una canción como tú quieras. ¿Ahorita? Sí. Como despedida. Por la llamada, aquí no oigo yo casi nada. Sí. Pero si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. Sí. Te escuchamos perfecto. Muy bien, yo voy a leer un poema si les parece. Y también, y si quieren, lo dejan en otra oportunidad. Ustedes deciden. Respeto, porque yo también he hablado muchísimo. No, ha sido maravilloso, Calixta, maravilloso escuchar tu historia, porque son riquísimas. Hay mucho que hablar. Eso era lo que queríamos de ti, que hablaras muchísimo. Entonces, leo el poema, disculpe. Sí. Sí. Bueno, yo escogí un poema, como les decía, tengo el poema de las mujeres, del ambiente, de la realidad nacional, pero esta vez me gusta, dediqué un poema a las mujeres que se llama Beljebat. Mujeres tejedoras de energías, mujeres herederas de la abuela luna, mujeres que son con palabras transforman pensamientos y vida,
mujeres escritoras, artistas, tejedoras, músicas de todas las dimensiones, mujeres todas, mujeres de ayer que dejaron sus huellas selladas sobre piedras y en códices. Abuela Ishmucanek, abuela Ishcacao, abuela Ishel, Ishcanil y abuela de otras culturas. La abuela del búfalo blanco del norte, la abuela del cigarro borinqueño, la serpiente azteca, mujeres de hoy que están trenzando pensamientos en forma colectiva para transformar sociedades, mujeres preparadas para recibir la nueva aurora, mujeres todas listas con el canto para recibir el Oxlajuj Pactún, acompañadas con el canto del caracol, el toque de la chirimía, el sonido del shul, el tontón del tambor, latido de la madre tierra, acompañando con el canto de la marimba, mujeres generadoras de la materia y de la vida espiritual, mujeres todas, mujeres creadoras de pensamientos y sabiduría, mujeres emprendedoras de luchas incansables, mujeres todas escribiendo historias personales y colectivas, mujeres todas, que se levanten nuestras abuelas dormidas, que se despierten los espíritus en los cementerios, todos a celebrar con ceremonia nuestro día Belejebat, día de la madre tierra Pachamama, día de la energía femenina, día de la vida para recibir la luz del tiempo y del espacio, día de la purificación y de transformación personal, día de la convivencia, armonía de paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Matios, thank you. Calixta, que los abuelos te bendigan. Igualmente, feliz día de todos los santos y mañana el día de los muertos. Hay que poner candelitas blancas y el vaso de agua y flores blancas. Te vamos a hacer caso, Calixta. Matios, Asco, Kikin. Bueno, Matios Rish, Dios chove, Nana Loreto, Nana Elba, Matios. A todas. Y al compañero Cristian, gracias por su trabajo con nosotros. Matios. Gracias a ti. Ha sido un gusto tenerte. Gracias.